A mediados de los años 80 y debido a la falta de impedimentos legales, los inmigrantes llegados desde la República Dominicana en España fueron tomando cuotas lo suficientemente relevantes como para que a principios de los 90 el país impusiera el visado obligatorio para ellos. La historia de Lucrecia es la de muchos dominicanos que llegaron a Madrid buscando una mejor vida. En su caso sería Aravaca el barrio que elegiría tanto para vivir como para reunirse con sus compatriotas. Lo solían hacer en la Plaza Aurora Boreal los jueves y domingos por la tarde, días en los que solían librar, pues a su llegada lo primero que hacían era buscar empleo y trabajar de sol a sol. Poco a poco los vecinos de la plaza comenzaron a sentirse inseguros por esa masiva llegada de los inmigrantes y pronto comenzarían los problemas. Alegaban que las reuniones en la plaza no hacían otra cosa que incomodarlos, pues parecía que allí se estaba empezando a mover droga y mucha delincuencia por parte de aquellos extraños que habían llegado para desestabilizarlos. Los dominicanos se sintieron rechazados desde el principio y no tardaron en percibir el racismo en los vecinos de Aravaca. Llegaron a pedir al ayuntamiento un lugar donde pudieran reunirse sin molestar a nadie, pero la petición les fue denegada. Sin un lugar donde no sentirse amenazados y señalados, decidieron seguir reuniéndose en la misma plaza. El 1 de noviembre del 92 hubo finalmente un gran conflicto que los enfrentaba. En esta ocasión intervendría la policía. Hasta 200 personas, en su mayoría mujeres dominicanas, se enfrentaron a los guardias, pues estos querían llevarse detenidas a 2 de ellas debido a que carecían del permiso de residencia, lo que resultó en 5 heridos y numerosos coches patrulla dañados. Tanto Aravaca como otros barrios se llenaron de carteles racistas en contra de la inmigración. El viernes 13 de noviembre del 92 ocurriría un crimen sin precedentes en Aravaca. Lucrecia estaba a punto de tomar su último aliento en la discoteca Four Roses, abandonada en la carretera de A Coruña, donde habitaba junto a su hermano y 2 dominicanos más. Lucrecia Pérez Matos, nacida el 15 de diciembre del 59 en Barahona, un pequeño pueblo al suroeste de la República Dominicana, ya llevaba 5 años en España. Enseguida encontró un empleo doméstico, pero a los 20 días, y sin haber firmado un contrato laboral, fue despedida. Había abandonado su país en busca de un mejor futuro, sobre todo para su hija Kenia Carvajal, que en aquel momento contaba con tan solo 6 años de edad. La niña se quedó al cuidado de su padre y su madre les prometió reunirse muy pronto, algo que jamás podría cumplir. Mientras cenaban lo poco que tenían a la luz de las velas, 4 encapuchados irrumpieron en aquella discoteca en ruinas y sin titubear e indiscriminadamente empezaron a pegar tiros contra los 4 inmigrantes. Acto seguido huyeron. La mala fortuna hizo que Lucrecia recibiera 2 disparos, uno de ellos directo al corazón. Un disparo inevitablemente mortal. La mujer, que pronto hubiera cumplido los 33 años de edad, murió antes de llegar al hospital. Según los testigos, sus últimas palabras fueron: «Vine a morirme a España». Otro de los desafortunados malheridos fue Augusto César Vargas. Por fortuna, y a pesar del disparo que recibió, logró sobrevivir. Los otros 2 hombres no fueron alcanzados por las balas. Después del trágico suceso y habiéndose hecho eco todo el país, las autoridades adjudicaron el crimen a la extrema derecha, pues era bien sabido por todos que los dominicanos recibían amenazas y se sentían discriminados. Miembros de la extrema derecha, sin embargo, negaron su implicación desde el principio y apuntaron a un posible ajuste de cuentas. Lo único que tenía la policía por el momento era la descripción de los encapuchados y las balas encontradas en el lugar del crimen. Balas procedentes de una 9 mm Parabellum, de uso policial y militar. A raíz del crimen racista hubo numerosas protestas de los dominicanos donde recalcaban que ser pobre no era delito.
Condenaron el racismo y dejaron claro que lo sucedido con Lucrecia no era un hecho aislado y que la responsabilidad debía recaer sobre los vecinos y las autoridades por no defenderlos en ningún momento y fomentar el odio hacia ellos. El embajador dominicano llamó a la calma y a la cordura para que la violencia no generase aún más violencia. 14 días habían pasado desde el asesinato de Lucrecia cuando finalmente las autoridades detuvieron al primer sospechoso. Él era Luis Merino Pérez, de 25 años. Merino era guardia civil desde hacía 5 años y contaba en su historial con hasta 9 correctivos por comportamiento agresivo. Al día siguiente fueron detenidas otras 3 personas. En este caso se trataba de menores de edad. Los 3 tenían 16 años de edad. Ellos eran Javier Quílez Martínez, Víctor Julián Flores Reviejo y Felipe Carlos Martín Bravo. Este último, al igual que Luis Merino, y a pesar de ser menor, ya contaba con un amplio historial delictivo y su pasado agresivo salió a la luz a la vez que se supo que su familia era conflictiva. El chico creció en un ambiente con ideología ultraderechista. Si bien es cierto que las autoridades contaban con numerosas pruebas, entre ellas la pistola con la que se perpetró el crimen, los 4 detenidos confesaron de inmediato. En la reconstrucción se determinó que las cosas sucedieron de la siguiente forma. Aquel 13 de noviembre los 3 menores, junto al guardia civil, se encontraban como de costumbre en la Plaza de los Cubos de Madrid. Aquella plaza servía de lugar de reuniones para gente de extrema derecha. Todos ellos formaban parte de la organización neonazi Bases Autónomas. Entre charla y charla solían consumir alcohol y otras sustancias. Merino de pronto tuvo una idea. Quería darles un escarmiento a aquellos dominicanos que tan atravesados tenían. Consiguió entonces convencer a Javier, Víctor y Felipe de acompañarlo en su Talbot rojo. En aquel corto viaje a la altura del antiguo estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, se saltaron un semáforo en rojo. Un coche de policía los vio y obligaron a Luis a detenerse. Al ver de quién se trataba y puesto que él mismo era guardia civil, los policías lo dejaron seguir sin problemas, así que Merino y los 3 menores condujeron hasta la carretera de A Coruña, decidiendo parar a la altura de Aravaca, donde se encontraba la discoteca Four Roses. Sabían perfectamente que allí había inmigrantes. Sus ideas eran claras. Salieron del vehículo con las caras cubiertas, entraron a la discoteca y fue Luis el encargado de disparar indiscriminadamente antes de huir. En ese viaje de vuelta en coche, alardeó de lo que había hecho y trató de tranquilizar a los 3 chicos que al parecer se habían asustado. Durante el corto juicio, el juzgado de Madrid dictó prisión preventiva para los 4 por un asesinato consumado y otro frustrado. Uno de los temas que se trataron fue el de las reuniones que tenían lugar en la Plaza de los Cubos, donde numerosos simpatizantes de partidos ultraderechistas planeaban enfrentarse a los inmigrantes con el fin de que estos se fueran de su país, en actos totalmente racistas. Luis Merino fue encontrado culpable de asesinato y asesinato frustrado y sentenciado a 54 años de cárcel, mientras que los 3 menores fueron condenados a cumplir 24 años respectivamente por los mismos delitos. El hecho de que la condena de estos 3 últimos fuese más reducida se debía al atenuante de edad juvenil, pues los 4 fueron igual de culpables. También fueron obligados a indemnizar a Kenia, la hija de Lucrecia, con $140.000 y a la víctima, que sobrevivió, con $7.000. La Audiencia Provincial de Madrid concedió la libertad provisional a los 3 menores, que ya se encontraban en tercer grado por haber cumplido 8 años de reclusión, lo cual era el máximo que la ley del menor, recientemente puesta en vigor, permitía cumplir como máximo. La misma ley que amparó por primera vez al mismísimo José Rabadán, el asesino de la katana.
A raíz del asesinato racista de Lucrecia, hubo numerosas manifestaciones, se podría decir que las más grandes contra el racismo hasta ese momento, en las que más de 10.000 personas se reunieron para decir no al racismo, tanto en Madrid como en Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba o Pamplona. La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad la condena del execrable acto criminal de Aravaca. El vicepresidente del gobierno, Narcís Serra i Serra, y el ministro de Justicia manifestaron la voluntad decidida del gobierno de luchar contra cualquier brote de racismo o xenofobia. Este es uno de los hechos más graves ocurridos en España. El grupo musical Escape compuso una canción dedicada a Lucrecia. Una mujer llena de vida que a sus casi 33 años y tras poco más de un mes en España perdió la vida de la forma más injusta posible. Hoy en día se la sigue homenajeando ya que tras su muerte las leyes contra el racismo se hicieron realidad a pesar de que, por desgracia, y aunque en menor medida, sigue existiendo. Kenia Carvajal, hija de Lucrecia Pérez, lleva 12 años residiendo en España y trabaja con la ONG Movimiento contra la Intolerancia para que sucesos como el ocurrido a su madre no se repitan ni queden impunes.